No sé si manejáis de estadísticas, pero estamos a punto de que nos superen los niños a los adultos, ¿eh? Es una barbaridad, ya casi no hay sitio. Es una barbaridad, pero es una bendición de tener tantos niños que hacen ruido que no veas, pero qué vida dan a la iglesia, ¿verdad? Bueno, pues, perdón. Comienza un nuevo y último trimestre, ¿vale?, de este año. Los que nos gusta manejarnos en calendario ya vamos haciendo la cuenta atrás de los días que faltan para, pues, tomarnos las uvas, comer pavo y todo esto, ¿no? Y fiestas varias. Y la verdad es que yo no sé vosotros, pero estaba un poco haciendo análisis del año que hemos vivido y ha sido un año muy intenso, ¿no? También aprovecho porque muchas veces oramos al Señor y en el grupo de oración pues ponemos algunos mensajes de pues pedimos por tal y muchas veces nos damos feedback, pero este viernes estuvimos orando por Fátima, ¿os acordáis? Pidiendo a Dios que pudiera acompañarnos cuando estuviera mejor y está aquí. Así que Fátima, nos alegra mucho tenerte aquí, de verdad, una oración contestada. Haciendo análisis de este año, ha sido un año muy intenso. Hemos estado reflexionando mucho en esta visión de Dios para la Iglesia. ¿Os acordáis cuál es el lema de este año? El crecer para enviar, ¿no? Bueno, pues ya estamos cerca de acabar el año y como consejo de Iglesia os queríamos pedir un favor y es que oréis por el año que viene, que oréis para que el Señor nos hable, que el Señor nos dirija. ¿Os acordáis? Salmo 105, muéstranos la senda por la que quieres que andemos, porque en ti hemos fijado nuestros ojos. Y eso es lo que queremos y también nos pedimos, ¿no? No caminar en sendas o caminos que no sean nuestros, sino los que tiene Dios preparado para nosotros. Así que ora para que el Señor te diga, te revele qué es lo que tiene para ti el año que viene y también en este, ¿vale? Que no acaba el año todavía, ¿vale? Aún queda un tiempecito, pero que el Señor nos siga mostrando. Durante este año, para los que recientemente os habéis incorporado o venís por primera vez, durante todo este año hemos estado haciendo énfasis en el crecer, ¿no? En el fortalecernos, en el de coger músculo, ¿no? Como creyentes y, como decía el versículo lema de este año de Isaías, de fortalecer esas estacas, ¿no? De asentar bien una base para después hacer algo, ¿no? Y veíamos el crecer no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento, un medio, ¿no? ¿Para qué es ese medio? Para multiplicarnos, ¿no? Veíamos en Isaías, ensanchar el sitio de nuestra tienda, extendernos, ¿no? A través de la predicación del Evangelio y del discipulado. Y durante todo este año, pues hemos estado enfocándonos en eso, ¿no? Hemos visto las disciplinas espirituales como un medio de crecimiento del creyente, hemos visto también Efesios, ¿no? Con la nueva realidad de iglesia que tenemos por delante, hemos visto también en la escuela dominical el discipulado, hemos estado hablando de Hechos, ahora hemos comenzado un nuevo material muy bueno y os animo a que participéis de él, de pues, el creyente en diferentes contextos, ¿no? Y cómo llevar nuestra fe y hacer partícipe de ella en otros contextos que no solo es la Iglesia. Y hoy me gustaría introducir el tema de este último trimestre, ¿vale? Y os debo confesar que esta visión, cuando planteábamos el crecer para enviar en el marco de la Iglesia, pues es verdad que queda como un gran titular muy bonito, pero que no pretende solo ser eso, ¿no? No pretende ser un eslogan muy bonito diseñado por David, ahora padre por tercera vez y demás. No pretende ser eso solo, sino una invitación y una inspiración para cada creyente, para cada uno. Y no sé si somos del todo conscientes, yo este verano me la he pasado pensando mucho, llorando mucho, de si realmente dimensiono lo que implica ese crecer para enviar. Y me hacía preguntas y os las traslado, ¿no? Para que las penséis, para ver si realmente dimensionamos esto. Imaginaros que ahora que los enlaces de YouTube, las predicaciones vuelan, las mandamos a todo el mundo y demás, un día llega a una familia que está en un pueblo que no tiene presencia evangélica, como puede ser Loeches o, no sé, algún pueblo de estos así un poco más perdido, y de repente una familia se convierte. Y hay que discipular esa familia. ¿Quién va? ¿No?
porque nos estamos fortaleciendo para esto, ¿no? Imaginaros que no solo una, sino hasta 10 familias se convierten en Torre Laguna Verde de abajo, ¿no? ¿Quién va a apoyar a esa obra, ¿no? Lo pensaba también en otros términos. En el oasis de mi casa, los jueves, ¿no? Los fieles, por aquí estamos, ya no cabemos. Ya no cabemos. ¿Quién abre su casa? ¿No? Son preguntas pertinentes ligadas a esto, que son preguntas prácticas, porque si nos fortalecemos para ser enviados, pues estas guardan relación, ¿no? O por ejemplo, pues bueno, en San Fernando, el jueves que viene tendremos una reunión con el ayuntamiento porque quieren que hagamos un proyecto con menores en el poblado, en el asentamiento irregular que está en la carretera Torrejón Mejorada. Voluntarios. ¿No? ¿Quién dice yo? ¿No? Bueno, no sé si logro hacerme entender, pero el crecer para enviar implica tomar decisiones. Y son decisiones que de la mano del Señor nos ayuda a llevar a cabo esa misión. Pero, hablando con el Consejo, lo que creemos que es el punto diferencial entre la intención y la acción es la disposición. Y de eso es lo que me gustaría compartiros en esta mañana. Vamos a hablar sobre el estar dispuesto, porque la visión es muy bonita, ¿no? A mí como frase me gusta, pero habrá que llevarla a cabo, ¿no? Y la disposición, el estar dispuesto, es el nexo entre la intención, ¿no? La visión y la acción en concreto. Es el elemento que da respuesta a las preguntas que acabo de hacer. Y si esta disposición pudiera resumirse en una frase de 2 palabras, sería esta. Heme aquí. De eso vamos a hablar, así que si tienes tu Biblia por ahí, puedes abrir el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, porque vamos a hablar esta mañana de la disposición de servir al propósito de Dios en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia. Vamos a reflexionar acerca de la invitación que recibimos de poner nuestra vida a su disposición, ¿no? Este heme aquí transforma las preguntas que os he hecho antes y las contesta con otra pregunta, que es ¿y por qué yo no? ¿No? ¿Por qué yo no? Así que vamos a reflexionar sobre este versículo y vamos a hablar solo de un versículo en concreto. No vamos a hablar de nada más, pero lo vamos a ir desgranando, porque Pablo nos invita, bueno, y en este caso vemos cómo Pablo invita a los cristianos en Roma a tomar un rol que hoy sí podemos traer a nuestra vida, a la práctica. Alguien con voz, aparte de José Pablo, que siempre lee el pobre, alguien con voz potente que quiera leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Carmen, tú misma. No, venga, otro. Sí, Ricardo. Hasta ahí. Como que cuesta parar ahí porque nos sabemos de carrerilla el 1 y el 2, ¿verdad? Bueno, vamos a reflexionar sobre este versículo, sobre esta actitud, y vamos a ir desgranando y construyendo este heme aquí en base a 4 elementos que encontramos en este versículo. Un elemento de voluntad, un elemento de motivo, otro de consecuencia y otro de adoración. Y ahora vamos a hablar de ello. Pero por poneros un poco en contexto sobre este pasaje, el cómo empieza, el así pues, o en otras traducciones dice, como consecuencia de esto, ¿por qué es? Porque Pablo está ahora mismo haciendo la aplicación doctrinal de lo que acaba de hablar en los 11 capítulos anteriores. Así que, si quieres entender en toda su magnitud el capítulo 12, entonces no te vendría mal echar una lectura a los 11 capítulos anteriores, ¿vale? Porque construye una doctrina densa y además muy robusta para ahora dar un pasito más allá. Es lo que está ahora haciendo Pablo. Así que no sé, Andy, si puedes pasar la primera diapositiva, porque vamos a hablar del primer elemento, que es, aquí está, el os ruego.
Vamos a hablar de la voluntad. Porque lo que vemos aquí con esta expresión de os ruego, realmente no es solo una petición, ¿vale? Tal y como está traducida la palabra, como hoy la entendemos, habla más de exhortación, ¿no? De ánimo. Pablo está pidiendo algo, pero sobre todo lo que nos está haciendo es animando. ¿A qué? A presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, etcétera, ¿no? Pero el énfasis de esta palabra no solo no radica en el significado que tiene de ánimo, sino que pone el foco en quién. Si Pablo nos lo ruega a nosotros, ¿sobre quién está el foco? En nosotros, ¿no? Pablo no está pidiendo a Dios que nos ayude a disponer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, no. ¿A quién se lo está pidiendo? A nosotros. ¿Se ve? Nos lo pide a nosotros. Es decir, si la petición incluyera algo que nosotros no pudiéramos hacer, no nos lo pediría. Pero aquí, Pablo, con esta pequeña expresión de os ruego, está haciendo una apelación directa a la voluntad de cada uno de nosotros, ¿no? Si me lo ruega, entonces tengo que decidir qué hago, ¿no? Si sí o si no. Y en este sentido, sobre la voluntad, muchos sabéis que es muy difícil educar la voluntad, ¿no? Hasta que incluso lo vemos en los niños, ¿no? Que decimos, madre mía, ojalá no sea así de mayor, ¿no? Porque vamos viendo que su voluntad también se va conformando con su personalidad, etcétera, ¿no? Ya me lo habéis oído muchas veces, pero es muy difícil educar la voluntad porque uno hace lo que ama. Donde tenemos, dice, ¿no? El Nuevo Testamento, donde tenemos nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Donde ponemos realmente el corazón es lo que nos sale a hacer, ¿no? Y entonces muchas veces, cuando quieres hacer una dieta, pero te gusta mucho el chocolate, ¿no? Pues se generan dificultades, ¿verdad? Cuando uno emprende acciones sin la voluntad de que ocurra, pues eso se acaba desinflando muy rápido, ¿no? Y de hecho muchas veces nosotros hemos dicho esa frase de es que a esta persona le falta fuerza de voluntad, ¿no? ¿Lo habéis oído eso? Es una frase muy común, pero esa frase de fuerza de voluntad pone el foco en nuestras capacidades, en venga, voy a hacer fuerza de voluntad y me voy a levantar a las 5 de la mañana a correr, ¿no? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? Muy bien. Bueno, pues que Dios te bendiga. Porque la voluntad es... Bueno, efectivamente. Entonces, sí, la fuerza de voluntad requiere, pues sí, de mucho esfuerzo, pero también depende de nuestras capacidades. Y eso tiene, a veces, las patas muy cortas, ¿no? Decía Lidia Martín, psicóloga, creyente que muchos conocéis, que más que hablar de fuerza de voluntad, deberíamos hablar de encontrar fuerzas en su voluntad. Es decir, a ver si me hago entender, ser consciente de una necesidad o de una realidad en mi vida no es sinónimo de ver movida mi voluntad. Porque ¿vosotros creéis que hay algún fumador en este mundo que no sepa que fumar hace daño? Lo saben todos. ¿Y siguen fumando? Sí. Entonces, yo pensaba en esto y reflexionaba y digo, ¿qué iglesia? O sea, ¿queremos ser una iglesia que responda a esta invitación de ser un sacrificio? Y pensaba, yo como Esteban, ¿en qué punto tengo mi voluntad de hacer esto? Si queremos responder a esta invitación, entonces vamos a tener que poner nuestra voluntad. ¿Quiero servir al Señor? Vale, pues asumo este reto como mío y pongo mi voluntad en ello. Es más, te lo pregunto de otra forma. En esta nueva etapa que tenemos como iglesia, ¿qué te está rogando el Señor a ti en este momento? ¿Qué quiere que hagas? Entonces es muy difícil educar la voluntad si no tenemos un motivo, que es lo que nos llega al siguiente punto. Andy, dale por favor a la siguiente. Porque aquí en el texto vamos a encontrar el motivo. ¿Cuál es el motivo? Lo tenéis ahí. Las misericordias de Dios. Ese es el motivo, ¿no? Toda voluntad necesita una motivación y la motivación muchas veces la hemos confundido con un sentimiento, una emoción, ¿no? Entonces
Tú cuando te levantas a las 5 de la mañana, pero te levantas alegre, motivado y tal, entonces dices, no, ahora sí tengo motivación. No. Eso no significa motivación. Motivación significa tener un motivo. Eso es lo que significa literalmente motivación. Yo estoy motivado porque tengo un motivo para hacer algo, ¿no? Porque mi carácter, mis emociones pueden variar mucho. Yo voy a trabajar no porque me motive. Mi motivación es no morirme de hambre, ¿vale? Por eso voy a trabajar, no porque me encante madrugar y comerme un atasco de media hora. No, esa no es mi motivación, es otra. Por eso no puede estar ligado a mis emociones. La motivación es tener un motivo. Y Pablo lo explica aquí claramente, las misericordias de Dios, que en este caso la misericordia de Dios se describe como un atributo de la naturaleza de Dios. Efesios capítulo 2 dice que Él es rico en misericordia, ¿no? Uno de los atributos de Dios. Pero hay que entender que la misericordia, además en este contexto, es una palabra mucho más profunda, porque encontramos infinidad de traducciones y de vocablos, tanto en el hebreo como en el griego, que sirven para hablar de las misericordias de Dios. Y podemos definir, seguro que habrás visto en la Biblia, en diferentes traducciones, pero haciendo tú también un análisis de contexto, pues que la misericordia muchas veces se usa como compasión, como bondad amorosa, como favor de Dios, como amor incondicional de Dios, ¿no? Quizás la traducción bíblica más, digamos, consensuada es que la misericordia es el regalo de la bondad y compasión no merecidas de Dios. Esa sería una buena definición. El regalo de la bondad y compasión no merecidas de Dios. Entonces, Pablo aquí lo que está haciendo a los cristianos de Roma es darles ese motivo para mover su voluntad. Les está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios. Y cuando hablamos de misericordias de Dios, no podemos obviar la máxima expresión de la misericordia de Dios. ¿Quién es? ¿Quién es? No qué es, ¿quién es? Es Jesús. Es Jesús. No podemos obviar eso. Las misericordias son el conjunto de actos de Dios que desembocan en la salvación. Ese es el mayor acto de misericordia de Dios. Es esa infinita dimensión de su amor personal. Por eso, las misericordias de Dios no se pueden entender lejos de la cruz. No se pueden entender de otra forma. Las misericordias de Dios llegan a su máxima expresión cuando se encarnan en la persona de Jesús. Esas son las misericordias de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, del 4 al 6? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Así que lo que mueve mi voluntad es el estar atrapado, cautivado, enamorado por lo que ha hecho Jesús por mí. Ese es el motivo de mi conducta, eso es lo que mueve mi voluntad. El mismo Pablo, capítulo 3, en Tito, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Se te ocurre un motivo mejor para educar la voluntad? A mí no, seguro. Y es importante que maticemos bien porque muchas veces como creyentes hacemos muchas cosas con las motivaciones incorrectas, ¿vale? Y muchas veces somos movidos por agradar a los demás, somos movidos por comparaciones con los demás, somos movidos por lo que hacen otros, pero esos no son los motivos correctos. Incluso el mismo amor de Dios lo interpretamos mal y nos genera culpa y nos genera deuda y entonces la motivación de un acto tan bondadoso y misericordioso se vuelve una carga. Pero ese no es el motivo correcto. Pablo no está hablando de esto. Dios no pide que le sirvamos desde el miedo, desde la culpa, sino la aceptación
de un amor inmerecido. Por eso sirvo a Dios. Y nosotros, como creyentes, no fundamentamos nuestro motivo de servir al Señor en personas. Porque adivina qué, sorpresa, las personas fallan. ¿Lo sabías? ¿Que las personas fallan? Pero Dios no. El Señor no falla. ¿Cuál es mi motivo? Mi motivo es Cristo. Yo hago lo que hago para el Señor, no porque tenga que ganarme nada, sino porque Jesús pagó por mí. Por eso lo hago, por las misericordias de Dios, ¿no? Es el amor que me produce, lo que me impulsa, ¿no? Lo cantamos en el pueblo de Dios. ¿Os acordáis la canción? ¿Os acordáis, no? Vale, dadme un poco de feedback porque no sé si estáis dormidos o no, ¿vale? Vosotros sonreír, poner caras, o lo que sea, ¿no? Dice, en la canción dice, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, ¿no? Bueno, es ese amor lo que me hace, lo que me cautiva, y entonces mi voluntad se vuelca a eso. Segunda de Corintios 5 dice, porque el amor de Dios nos constriñe, casi nos obliga, ¿no? Nos impulsa a eso. Entonces, no es mi fuerza de voluntad, es la misericordia de Dios que produce en mí ese anhelo por hacer y por actuar. Y entonces con esto que he dicho se entiende muy bien el versículo 13 del capítulo 2 de Filipenses, que dice, porque Dios es el que produce en vosotros, ¿el qué? Así el querer como el hacer. ¿Se entiende? Claro. Las misericordias de Dios lo que me hacen es, oye, es que esto que tengo tan inmerecido me hace dar pasos hacia adelante. Ya quiero hacer algo, quiero hacerlo y lo voy a hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y habiendo hablado de la voluntad y motivo, entonces encontramos la consecuencia de ese motivo. Si le puedes dar, Andy, a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la consecuencia? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Este es el punto, digamos, central de este versículo del mensaje. Porque sabemos que la exhortación de Pablo es una invitación que interpela directamente nuestra voluntad, que esta voluntad tiene un motivo, pero para hacer algo en concreto, ¿no? Para presentar nuestros cuerpos. Es decir, la consecuencia del saberme amado por Dios y de sus misericordias infinitas e inmerecidas conmigo, da como resultado el presentarme ante Dios como un sacrificio. Todos sabemos más o menos distinguir los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no?, con los sacrificios que podamos llamar ahora, ¿verdad? O sea, por favor, por si no ha quedado claro, no vayas a tu casa ahora y sacrifiques ningún animal ni nada por el estilo, que no es la idea, ¿vale? Libros como Levítico, ¿vale?, ¿os acordáis? Detallan muy bien a la perfección todos estos rituales, ¿vale? ¿Os acordáis? Se llevaba un animal considerado y evaluado como limpio, sin mancha, que estuviera perfecto, y se ponía, ¿dónde se ponía? En el altar, ¿no? Se ofrecía en el altar, se colocaba allí, después se desmembraba, se quemaba para que ascendiera, etcétera, ¿vale? En una forma muy resumida, porque tiene muchos elementos más. Bueno, Pablo se está refiriendo a otra cosa un poco más simple y quizá menos sangrienta y engorrosa, ¿vale? Nadie derrame una gota de sangre, por favor, ¿eh? Todos tranquilos. Pablo lo que está introduciendo es la idea de que como creyentes, como seguidores y discípulos de Jesús, debemos ser consecuentes con las misericordias de Dios, poniendo a disposición nuestra propia vida, nuestros cuerpos, como dice él, ¿no? Todos nuestros miembros, nuestra persona entera, para servirle. Es una idea sencilla, pero es contundente, ¿eh? Porque tiene muchas implicaciones y muchas aristas que salen de aquí. Los cristianos deben poner su cuerpo a disposición de Dios, a su servicio, ¿no? Esa entrega corporal como sacrificio vivo, entregar vuestros cuerpos, es una muy buena forma de hacer ese sacrificio. Sin embargo, el término de sacrificio aquí en este texto no pone tanto el énfasis en la acción del sacrificio como tal, sino del objeto que se sacrifica. Es decir,
la entrega del cuerpo, de nuestros cuerpos en sacrificio, es la respuesta de fe del creyente. O dicho de otra manera, Dios no quiere la ofrenda, quiere al donante. Dios no quiere lo que des, te quiere a ti, me quiere a mí. No es algo que podamos entregar. Dios no está pidiendo algo de nosotros, Dios nos está pidiendo a nosotros. Como sacrificio vivo, nuestros cuerpos, todo lo que somos, incluyendo el plano físico, mental y espiritual. ¿Cómo es este sacrificio? 3 cosas. Vivo, ¿cómo es más? Santo y agradable. Venga. El vivo tiene que ser un sacrificio vivo, porque no solo vivo, porque a diferencia del Antiguo Testamento este sacrificio se hace en vida, por así llamarlo, ¿no? Sino porque, ¿estáis conmigo? No pasa nada, no pasa nada. ¿Estáis conmigo? Vale. Vivo tiene que ser el sacrificio porque tenemos nueva vida en Cristo Jesús. ¿Vale? El sacrificio vivo en este texto se traduce literalmente como una ofrenda viviente. ¿Vale? Es el compromiso que tomamos como creyentes de entregar nuestra vida entera al Señor y a lo que Él quiera. Me da miedo hacer esta pregunta. ¿Estamos dispuestos? Y me da miedo por mí, por las cosas que implica. Tiene que ser un sacrificio santo. Es decir, santo, en este contexto, la palabra alude más a separados de Dios, ¿no? Habla también, nos recuerda la palabra de consagración, ¿no? Somos apartados de Dios. Lo que Dios, o sea, digamos, cuando Dios nos separa, es porque pasamos ese proceso de santificación, ¿no? Somos hechos para Él, separados para Él. Entonces, la vida del cristiano ha sido comprada por Dios para que sea suya, no para que sea de otros. Por eso leemos muchas veces en el Antiguo Testamento que Dios es celoso de nosotros. Hemos sido apartados por Él y, hermanos, os lo digo honestamente, a veces nos sacrificamos por cosas tan banales y tan lejanas de Dios que a veces yo me miro en el espejo y me doy vergüenza ajena. Me desgasto en cosas que no son Él, cuando lo que el Señor me pide es que sea con, por y para Él. Y a veces toca, pues eso, hacer autocrítica, ¿no? Si somos apartados por y para Él, pues que nuestra entrega sea por y para Él. Y por último, tiene que ser agradable. No vale cualquier cosa, pero no, o sea, no pienses ahora en, bueno, pues entonces ahora voy a construir un edificio. No, no. Vamos a aterrizarlo. Porque el sacrificio tiene que ser agradable, es decir, aceptado por Dios. Y es una acción en obediencia a Cristo lo que agrada al Padre. Y si queréis en el capítulo 14 de Romanos entero podéis ver un poco más sobre esto. Pero decía Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, que agradar a Dios es casi el objetivo final de la vida cristiana. La razón de ser agradable a Dios como sacrificio no es tanto en las cosas que hagamos, sino en la vinculación que tenemos con Cristo. Como yo tengo comunión con Cristo y el Padre se complació en Él, fue agradado, se agradó, entonces mi sacrificio tiene que ser agradable a Él, porque es con Cristo. Es la única forma de que sea agradable. No hay otra forma. Sé que puedes cantar muy bien, que puedes dar mucho dinero, que puedes hacer infinitas cosas, pero no se trata de eso. Para ser agradable a Dios, tiene que ser en una vida en sintonía y en comunión con Cristo. No hay más. No podemos servir a Dios si no es en comunión con Jesús, conforme a su espíritu y también de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, si tú eres como yo, que enseguida, yo cuando voy por ejemplo, a una charla sobre cuestiones de mi trabajo y me están vendiendo buenas prácticas, enseguida me agobio mucho porque ya estoy pensando en tengo que hacer, voy a hacer y lo voy a ahora y mire lo otro y se me ocurren ideas y me agobio rápido. No, si eres como yo, de esos, tranquilo, ¿vale? Porque Pablo no te está pidiendo, o sea, Pablo no pide a los creyentes que nos pongamos a hacer muchas cosas. Pablo no dice, haced muchos sacrificios. Pablo dice, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio. Es decir, disponerlos, llevarlos, ponerlos allí.
que el Señor vea que están allí. No habla de activities, que nos encanta, porque a veces pensamos que el ritmo de la iglesia, es que la iglesia está un poco muerta porque no tiene muchas actividades. Bueno, las actividades hablan muy bien de la vida de la iglesia, pero no necesariamente de la vida espiritual de los creyentes. Entonces, Pablo no está hablando de actividades, sino de la actitud de disposición para servir y de servir como consecuencia de esa actitud. No sé si me hago entender. Pablo no está hablando de disponibilidad, está hablando de disposición, de disponer nuestra vida al Señor. No dice que presentéis vuestros cuerpos todas las veces que podáis, 24/7, todo el tiempo, a pesar de que tengáis respuesta. No. Dice que los pongamos a su disposición. Y la actitud va antes que la acción. ¿Se entiende? Por eso, entendedme bien lo que voy a decir. No sirve de nada que digamos, Señor, aquí estoy, úsame, estoy para ti, quiero que hagas lo que sea con mi vida, si realmente no estamos dispuestos a que eso pase. Que a veces, yo una vez se lo escuché en un taller de alabanza, estaba José Pablo con Fernando Dantas y decía Fernando Dantas, que antes se congregaba con nosotros, y decía, a veces cantamos cosas muy fuertes, que nos comprometen, como nos oiga el Señor. Claro, es que cantamos algunas cosas que si el Señor nos toma esa palabra, que la toma, pues dices, no sé si estoy dispuesto, ¿no? Había un predicador hace años que tenía una persona que decía, yo necesito que el Señor me muestre tal. Y un día alguien por lo que sea, le mostró que se tenía que ir de misionero y dijo, no, está bien, solo quería saber. No, pues no es eso. No es eso. No, Señor, nos estamos fortaleciendo, queremos multiplicar tu iglesia, queremos que tú nos envíes. Y yo a veces me imagino al Señor diciendo, ¿seguro? ¿Seguro? Por eso Pablo pone énfasis no en las cosas que hagamos, sino en la disposición, en estar listos para hacerlo y después hacerlo. Pero estar listos para hacerlo. Entonces, no se trata de decir mucho, de hacer mucho, sino de decir, Señor, mira, Señor, aquí estoy, para lo que me digas. No sé qué se viene, no sé qué necesitas, ni si estoy capacitado, pero aquí estoy. De eso se trata. Por eso no estamos hablando de hacer 1000 cosas, sino solo de estar dispuestos. Y soy plenamente consciente, porque a nadie de los que estamos aquí nos sobra tiempo, a nadie nos sobra fuerzas, a nadie nos sobra de nada. Pero Pablo está hablando de encontrar fuerzas y tiempo en el Señor. Y por último, porque ya hemos hablado de la voluntad, que tiene que estar sostenida por un motivo, que este motivo tiene una consecuencia, pero este sacrificio tiene una forma de hacerse, ¿no? Que es una adoración, lo que llama Pablo, ¿ese qué? ¿Qué pone ahí abajo, subrayado en amarillo? El culto racional, no se ve, ¿no? Bueno, el culto racional. Sí se ve. El culto racional, ¿vale? ¿Qué significa eso del culto racional? Que es un poco extraño. Esta frase es un poco, con los términos así traducidos, parece engañosa, ¿no? Pero Pablo está hablando de una acción de adorar, de consagrar corazón, mente y alma al Señor, nuestra voluntad, nuestras acciones, todo lo que uno es, todo lo que uno hace, todo lo que uno tiene, es una forma de adorar al Señor. Y la palabra que usa Pablo, como racional, que hemos traducido en el castellano, es logiken. ¿A qué os suena logiken? A lógico, ¿no? ¿Os suena esa? A ver, a mí me suena, ¿vale? Yo que soy un poco corto, a mí me suena. Logiken. La palabra nos recuerda lógico, pero el significado no es tanto por la etimología de la palabra, sino por el contexto, porque solo se usa una vez más esta palabra en el Nuevo Testamento, y es en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, cuando está hablando de la leche espiritual, etc. La palabra logiken no significa exclusivamente lógico, en este contexto significa espiritual.
Entonces, más que un culto meramente lógico, racional, lo que se está refiriendo Pablo es que esto, la forma de adoración, es a través de un culto intrínsecamente espiritual. Y era la pieza que nos faltaba para entender ahora todo el contexto y todo el versículo al completo, ¿no? Si puedes resumir, si alguien te pregunta, ahora saliendo de aquí, que no creo que pase, pero a lo mejor sí, que alguien te dice, ¿de qué va el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos? Un resumen perfecto puede ser este, que Pablo nos está invitando a reflexionar que es justo y correcto y también lógico y razonable que aquellos que hemos vivido las misericordias de Dios se ofrezcan a Dios de todo corazón como sacrificios vivos, santos y agradables. Ese es el resumen de este versículo. Es justo y correcto y un acto de adoración espiritual que aquellos que hemos vivido, experimentado constante y diariamente las misericordias de Dios, nos entreguemos como consecuencia como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En esa actitud de disponer nuestros cuerpos como un sacrificio, pero como forma de adorar a Dios. Es decir, una respuesta voluntaria de gratitud, una entrega total, una entrega plena de nuestra vida. Y son sus misericordias las que me impulsan a esa dedicación total. Pero aquí hay un matiz importante, ¿vale? Antes de que vayamos concluyendo. Hay un matiz importante, porque este culto no es algo religioso. No estamos hablando de liturgia. No nos confundamos, que a veces oímos culto y lo reducimos al ámbito de la iglesia. No está hablando de eso. No es algo religioso, es algo personal. Es algo racional y también es espiritual. No se trata de acciones, de lo buenos que intentamos ser, ni de los sacrificios litúrgicos que hagamos, ¿no? Ni de cuántas horas pases en la iglesia. Pablo no está hablando de esto. Dios no entiende de formas, no entiende de maneras, no entiende de tradiciones. Dios entiende de actitudes, de lo que hay en la intención de tu corazón. Y ya no se trata ni de ritos, ni holocaustos, ni ofrendas. ¿Os acordáis? Salmo 51, ¿no? Tú no quieres sacrificio, que yo lo daría, ¿no? Y dice, va un poquitito más allá, ¿no? El Señor mira el corazón. La intención del por qué hacemos las cosas. Hoy nuestros actos de adoración, ese culto racional, espiritual, tiene que nacer de nuestro interior, de un interior renovado por su espíritu. Romanos capítulo 6, versículo 13. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Señor, quiero adorarte, así que aquí estoy. Con esto voy concluyendo. ¿Se puede traducir esta actitud de la que estamos hablando en palabras? Sí, sí se puede. Heme aquí. Puede ser una muy buena traducción, ¿no? Heme aquí, Señor. O sea, Señor, heme aquí. Quiero adorarte, quiero servirte, quiero entregar mi vida a ti. O sea, aquí estoy, úsame. No tengo nada, no soy más valioso que nadie, pero quiero que me uses. Aquí estoy, heme aquí. Como una respuesta de adoración. Y no decimos heme aquí por compromiso, ¿eh? No decimos heme aquí porque sea una frase hecha. ¿Sabes por qué deberíamos decir heme aquí? Por las misericordias de Dios. Por el amor de Dios en Cristo Jesús que nos impulsa y que por su espíritu genera en nosotros una respuesta de culto racional, de culto espiritual. No os confundáis, no es liturgia. Es un servicio al Padre como un acto de adoración. Y déjame ser, iba a decir honesto, a ver, he sido honesto antes, ¿vale? Déjame ser más honesto todavía, ¿vale?
No pienses que este mensaje de hoy está enfocado única y exclusivamente en esta nueva etapa que viene como iglesia, ni en la visión de la iglesia, ¿vale? No va, por supuesto, guarda relación, por supuesto, ¿no? Por eso he comentado al inicio esto. Pero no está enfocado solo en esto. ¿Sabes por qué? Porque es muy posible que en esta nueva etapa desafiante que tenemos como iglesia, puede ser que a ti esto no te motive. Puede ser que hasta te dé igual. O que la visión de Dios de multiplicarnos, ¿no? Ahora como congregación, quizás sientas que esto no va contigo, que esto no es para ti. Bueno, a mí me encantaría que no fuera así. A mí me encantaría que fuera distinto. Y por mi parte, cuenta que me voy a implicar en transmitirte la pasión y la alegría por experimentar esta nueva etapa y estrujar esa naranja hasta la última gota de jugo. Pero no me refiero solo a eso, no estoy instrumentalizando este mensaje para eso. Lo que quiero es animarte a que sirvas a Dios con tu vida, ya está. Eso es lo que me gustaría que te quedases en esta mañana con eso. Que no reduzcas tu adoración a Dios a las 2-3 horas que tenemos los domingos. Lo hemos dicho muchas veces, no queremos ser una iglesia de domingos. No reduzcas tu culto racional a las actividades únicamente de iglesia. Vamos a dar un paso más allá. Vamos mirando siempre una milla más. Entonces quiero animarte a que enfoques tu culto racional, tu adoración a Dios, en estar dispuesto a ser usado por Él, con todo lo que implica. Así que cuidado, cuidado. A entregar todo de ti, tu tiempo, tus fuerzas, tu mente, tu corazón, tu fe, tus miserias, tus inseguridades, tus faltas, todo. Ponerlo allí en el altar y entregárselo. El Señor, úsalo. Que pongas tu vida también entera, dedicada solo a Él para agradarle, ¿no? Tenemos motivos de sobra, ¿no? ¿Qué motivo? ¿Se os ocurre uno? Las misericordias de Dios. La salvación por medio de Jesús. Todo cuanto tenemos, todo cuanto somos, creo que son motivos suficientes. ¿Sabes? Yo no sé cuánto más tiempo quiera Dios que yo y mi familia sirvamos aquí en San Fernando. No lo sé. Pero sí sé cómo quiero responder. No sé, porque no los tengo comprados, ¿no? Nadie de aquí tenemos los días comprados. No sé cuánto me quede de vida, ojalá que sea mucho. Pero en el tiempo que me quede, sea cuanto sea, sí sé cómo quiero responder. Señor, estoy aquí para lo que tú quieras. Para cuando quieras, como quieras y donde quieras. Pero aquí estoy. Heme aquí. Y estoy convencido de una cosa, a pesar del vértigo y miedo que me puede generar el decir estas dos palabras, estoy convencido, y yo, vamos, no tengo una bola de cristal para ver el futuro, pero estoy convencido plenamente que si disponemos así nuestra vida, el Señor nos va a usar. Nos va a usar a todos. A todos. Y ten por seguro que vamos a ver grandes cosas, vamos a ver milagros ocurrir, vamos a ver familias restauradas, vamos a ver personas pasando de muerte a vida, vamos a ver grandes cosas como iglesia. Si estamos dispuestos. Y bueno, si es la primera vez que vienes, déjame decirte que si tú no has tomado esta decisión, hoy es un muy buen momento para empezar a disfrutar de esas misericordias de Dios. Es un muy buen momento para decir, Señor, Jesús, no sé muy bien dónde me he metido, no sé qué es esto, pero quiero conocerte,
Quiero tener una relación contigo. Heme aquí. Heme aquí. Se vienen cosas muy buenas si estamos dispuestos a verlas. Vienen cosas muy buenas. ¿Oramos? Señor, infinitas gracias por tu misericordia inmerecida, por el regalo de tu Hijo Jesús, que murió por nuestros pecados, que nos ha dado esperanza, que nos ha dado salvación. Y como no sabemos responder de otra forma, Señor, te decimos que aquí estamos. Que hagas con nosotros lo que tú consideres mejor. Que nos uses, que nos envíes, que nos transformes. Necesitamos de ti y queremos responder a ese amor tan descomunal y desmedido. Pues no sabemos cómo realmente, pero estamos aquí, Señor, heme aquí. Queremos servirte, queremos adorarte y que nuestra vida sea una entrega total como máxima expresión de nuestra adoración a ti. Queremos adorarte con nuestra vida, con lo que somos, con lo que pensamos, con lo que hacemos y lo que decimos. Y sabemos que no podemos hacer nada que no sea de tu mano. Y si decimos heme aquí, Señor, es porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos acompañas, que no nos dejas, a pesar de nuestras fallas pasadas, presentes y, por desgracia, las que están por venir, pero tú no nos dejas. Queremos adorarte, Señor. Bendice a cada persona que está aquí. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Estamos aquí, Señor, dispuestos a que nos uses. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.